Hey, Varegos Isquialmo. Yo soy James y les contaré la historia del primer rey de Noruega, Harald Finehair, también conocido como Harald Cabellera Hermosa. Si quieren saber su historia, cómo llegó al poder y unificar Noruega, además de los errores históricos de la serie con respecto a su vida real, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Allow me to introduce myself. My name is Harald, but my people call me King Finehair. La historia de Harald es fascinante, llena de conquistas, intrigas y hasta una trama que se puede considerar romántica, digna de un relato hacia una promesa de amor. La mayoría de su historia se puede encontrar en Heimskringla, escrita por el historiador islandés Snorri Sturluson. Harald's Saga Insharfagra, la saga de Harald, es el primer relato sobre los reyes noruegos de este importante libro sobre las crónicas nórdicas de sus caudillos. Así que, conozcan su historia. Harald I, llamado Harald Hafdanarsson en nórdico antiguo, era hijo del caudillo vikingo Halfdan el Negro y le sucedió en el poder de una pequeña región al sur de Noruega en el año 860, cuando solo tenía 10 años de edad. En este punto es donde se mezcla la realidad con el romanticismo y su leyenda, pues un joven Harald más maduro estaba perdidamente enamorado de Gyda Eriksdottir, hija del rey Eirik de Hordaland. Tan enamorado estaba que envió emisarios a su tierra para proponerle matrimonio. En ese momento, Harald era un jarl y dominaba la pequeña región llamada Vestfold de Noruega. Gyda no aceptó la propuesta de casamiento de Harald, alegando que no lo hacía debido a que él no era como Eric de Suecia o Egberto de Inglaterra, o sea, no era rey de un vasto e importante territorio. Pero, agregó, si él conquistaba los territorios de los jarls que estaban a su alrededor y conformaba un importante y poderoso reino, tal vez su propuesta de matrimonio sería aceptada. Esto provocó que Harald se sintiera motivado para salir a conquistar los territorios vecinos, y así lo hizo, realizando una promesa. No se cortaría el pelo, su cabellera estaría sin cortar hasta el momento en que alcanzara su objetivo, conquistar Noruega y conformar un reino unificado. Y por esa razón Harald I es conocido como Harald Cabellera Hermosa. Durante aproximadamente una década, el rey Harald y sus aliados fueron ampliando los territorios de su reino a través de la espada y el hacha. Se comenzó una serie de conquistas que comprendían el sureste de la actual Noruega y la provincia sueca de Värmland. Pero su hazaña definitiva vendría unos años después. Entre el año 872 y 880, Harald logró una gran victoria naval ante sus enemigos en la batalla de Hardsfjord, cerca de la ciudad de Stavanger, y los expulsó de sus tierras, así logrando su victoria contundente que le convirtió en el rey Harald I del Reino Unificado de Noruega. Esta batalla fue tan emblemática que en el siglo XX se mandó construir en el mismo fiordo donde ocurrió un monumento que simbolizaría y honrar la victoria del rey Harald, llamado Sverdifjell, espadas en la montaña. Son 3 espadas que miden 10 metros de alto. La espada más grande representa al victorioso Harald y las 2 espadas más pequeñas representan a los reyes vencidos. Una vez cumplido su objetivo de conquista, decidió cortar su larga cabellera. Su promesa ya estaba cumplida, y como era lo lógico, Gyda, luego de presenciar la conquista de Harald, aceptó la propuesta de casamiento del ahora nuevo y primer rey, convirtiéndose así en la primera reina de Noruega. Fue entonces cuando el nuevo monarca implantó un sistema de altos impuestos con el que asentó su nuevo gobierno e inició duras persecuciones contra la constante amenaza de sus opositores, que acabaría por provocar varias migraciones a otras tierras del norte, como fueron las Islas Shetland, las Orcadas y las Hébridas. Y, aunque Islandia ya había sido colonizada, las persecuciones de Harald también provocaron que muchos noruegos migraran hacia allí, ocasionando un aumento considerable en la llamada Isla del Hielo. Harald llegó a tener más de 20 hijos y, aunque vivió una vida muy longeva, por desgracia, el final del rey no es feliz ni de fantasía. Tras su muerte a la edad aproximada de 83 años, sus hijos iniciaron una disputa por el trono de su padre que acabaría desembocando en varias guerras civiles y la división del reino de Noruega. Entre sus hijos se destaca a Eric Hacha Sangrienta, que no dudó en asesinar a sus hermanos para asegurar su lugar en el trono, por la que acabó exiliado, pero su historia
ya se contará en otro video. La dinastía de Harald, llamada Harfagraeta, fue una de las más influyentes y poderosas durante la era vikinga, en donde la mayoría de los aspirantes al trono noruego afirmaban su reclamo por ser descendientes del mismísimo Harald I de Noruega, el de cabellera hermosa, por lo que la influencia de este rey perduró en los siglos posteriores. Es evidente que la serie Vikings, más que ser algo histórico, es una serie que sirve para entretener, y estoy de acuerdo con ello y no lo critico. Los escritores pueden hacer lo que se les dé la gana con el guión e inventarse lo que quieran, pero aquí, solo por curiosidad, les comentaré las diferencias con respecto a la historia real para que, si no lo saben, lo conozcan. En primer lugar, nos muestran a Harald y a Halfdan como hermanos. Aquí encontramos la primera diferencia, pues Halfdan no era su hermano, sino su padre. Como ya mencioné en el relato, el padre de Harald era Halfdan el Negro, llamado así por el color de sus cabellos oscuros. ¿Podría el Halfdan de la serie no ser el Halfdan el Negro sino otro hijo de este? Pues no, porque Harald no tuvo hermanos y ni Halfdan tuvo otros hijos. Harald nunca saqueó el río Sena en Francia con Ragnar. Es más, cuando Ragnar murió, Harald era solo un niño, por lo que estos dos personajes nunca se conocieron. Harald tampoco fue con el gran ejército pagano a Inglaterra, ni tomó York, ni nada de eso. Como mencioné en su historia, Harald pasó la mayor parte de su vida peleando en la propia Noruega para conquistarla y unificarla, y después reinó ahí mismo para mantenerla consolidada. ¿Hubo saqueos a otros territorios por parte de su reino? Pues claro, el saqueo a otros lugares siempre era importante para obtener oro, pero Harald no participó en persona, sino que era promovido por hombres a su cargo. Ya que mencioné a Ragnar, la siguiente diferencia, más que serlo, es como una curiosidad, y es que Harald y Ragnar son primos lejanos. Esto es porque tanto Harald como el mismo Ragnar son descendientes de la dinastía Inglingia, que, según el relato mitológico, fue la dinastía que fundó el dios Freyr en Midgard, y de la que descienden importantes caudillos y reyes vikingos. En la misma Heimskringla de Snorri, muchos de los relatos de reyes son inglingios, dicho por el propio autor. Harald nunca tuvo una disputa contra Bjorn por el trono de Noruega, ni una asamblea donde otros jarls votaran por el rey. En su historia, Harald unificó Noruega tras su victoria en la batalla de Hafrsfjord. Su toma del poder al trono fue militar y nunca tuvo que ver con una votación. Es más, seguramente Harald y Bjorn nunca se conocieron, y si hubiera habido una votación como en la serie, Bjorn no tenía pretensión ni demanda ninguna al trono de Noruega, pues su reclamo hubiera sido en Suecia o Dinamarca, donde reinó su familia, así que allí tenía pretensiones de sangre más consolidadas, y no en Noruega, como se muestra en la serie. Otra diferencia que podría considerarse más como una conveniencia del guión, es que muestran a Harald como una persona sin suerte en el amor, que todas las mujeres lo rechazaban, lo cual, como ya se habrían dado cuenta, no es así. En primera, porque en la serie la propia Gyda, a la que le prometió casarse con él una vez conquistado Noruega, lo vuelve a rechazar, y Gyda termina muerta por Halfdan, lo cual no pasó así, pues Harald sí se casó con Gyda tras cumplir su promesa de conquistar Noruega, pero, aún así, Harald tuvo cerca de 5 esposas, que, aparte de Gyda, se encuentran reinas legendarias como Asa Hakonsdatter y Ragnhild Eriksdatter, por lo que era improbable que las mujeres lo rechazaran. Ya para finalizar, como última diferencia se encuentra el propio final de la serie, en donde te meten a una tal Ingrid, que quién sabe de dónde se la sacaron, la cual tuvo relaciones con Bjorn y después Harald la viola, la embaraza y se casa con ella. Ingrid termina siendo la reina de toda Noruega, después de que Harald muriera en Inglaterra a manos de un soldado random. Este final es uno de los mayores desastres históricos que he visto en una producción que se basa en hechos reales, pero, en fin, no entraré en eso. Como ya saben por lo comentado en la historia, Harald, como nunca fue a Inglaterra, jamás hubiera perdido en la niebla ni hubiera sido asesinado por un soldado random. Harald murió de vejez a una edad aproximada a los 80 años, reinando en Noruega. Y esa tal Ingrid que se inventaron, no lo sucedió en el trono por estar embarazada y esperando su hijo. Como ya dije, Harald tuvo muchos hijos, y tras su muerte, todos ellos empezaron a pelear y matar entre sí, desembocando una guerra civil familiar. El que sucedió a Harald como rey de Noruega fue su hijo Erik, Hacha Sangrienta. Así que toda la trama de esa tal Ingrid se la sacaron del cu... Bueno, mejor aquí lo dejamos porque me empiezo a calentar. Pero
Solo les digo una última cosa. ¿No hubiera sido más interesante ver en la serie cómo los hijos de Harald se masacraban entre sí por el poder, en vez de ver a esta Ingrid embarazada tomar el trono porque su hijo era el de Harald? Saquen sus propias conclusiones. En mi opinión, a veces la historia real es mejor que un guión ficticio de una serie. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. Si eres apasionado de la mitología nórdica y la cultura de los vikingos y además quieres apoyarme, tienes que leer mi libro, El último de los dioses. Entra en un mundo lleno de historia y mitología nórdica, sigue los pasos finales de uno de los Aesir más poderosos, introdúcete en una historia llena de acción, guerras y batallas. Puedes adquirir tu copia digital en formato Kindle y pasta blanda a través de Amazon. El enlace te lo dejo en la descripción.